Entrevista. Tenemos con nosotros a Juan Alberto Sánchez Torres, profesor del máster en Corporate Finance y Banca de Inversión del IEB. Muy buenas tardes, Juan Alberto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias. A ti, gracias por estar con nosotros aquí en Negocios Televisión. Bueno, quería preguntarte hoy durante esta tarde, sobre todo por la parte más del private equity. Hemos estado hace nada con un invitado hablando sobre las bolsas públicas, como hoy cotizaba en Estados Unidos todo en negativo. Vamos a ver cómo evoluciona durante el día de hoy, pero tenemos cierta duda sobre cómo está afectando todo esto, sobre todo a todos esos acuerdos de money y todo ese private equity, cómo está afectando la situación actual en cuanto a, hemos visto unos meses de inflación muy altos, parece ser que se dice que ya empezaríamos en terreno de desinflación, pero estamos viendo que ciertas materias primas vuelven a rebotar, que podría venir esa inflación de segunda ronda. Las empresas no terminan de creerse, pero están viendo cómo vamos hacia un escenario un poco más de Goldilocks, un descuento donde las condiciones podrían mejorar a nivel económico. Y quería preguntarle cómo está valorando ahora mismo el mercado de fusiones y adquisiciones tras casi un año que se cumple casi desde esa guerra aquí en Europa. Bueno, buena pregunta. La realidad, ¿no? Por ejemplo, durante el 2002 ha sido que el año 2002 en volumen de operaciones ha superado incluso en España el 2021, que fue un año a nivel global récord histórico, ¿no? Con lo cual, ese dato, bueno, pues viene a clarificar que el sector pues, ha estado muy activo, ¿no? Es verdad que en términos de volumen, en términos de valor, ha habido una caída, y eso se debe principalmente a que hay operaciones que evidentemente se están retrasando por la subida de tipos, ¿no? Sobre todo megadeals, ¿no? Operaciones apalancadas que llevan una renegociación en la valoración debido a la subida de tipos, ¿no? En 2022 hubo 4 subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Pero en términos globales yo diría que ha sido 2022 un buen año, un primer semestre realmente bueno y un segundo semestre quizás no tan bueno, pero afectado sobre todo por la subida de tipos, ¿no? Y probablemente 2023 estamos empezando también en esa fase de readaptación y seguramente el segundo semestre sea más fuerte, ¿no? Y haya mayor número de operaciones. Pero en términos generales diría que el sector se encuentra bastante bien preparado, ¿eh? De hecho, mucho mejor preparado de lo que se encontraba en el 2008, ¿no? La crisis anterior, ¿no? Tienen mejores herramientas, yo creo que para afrontar dificultades como tensiones geopolíticas, subidas de tipos, subidas de precio de materia prima, crisis energética. Todo esto, la realidad es que el sector lo está superando. Preguntar cuando nos dice que, bueno, que esa subida de tipos está interfiriendo un poco en cuanto a las valoraciones de esos megadeals. Claro, en cuanto a la incertidumbre que hay ahora mismo sobre los tipos de interés, lo que el mercado está descontando versus lo que el Banco Central Europeo está diciendo y más lo que podría cambiar ahora en los próximos meses con esos posibles repuntes de la inflación, esto genera un efecto, hace que sea más trabajo para llevar a cabo estos acuerdos, el tener que renegociar todo el rato, lo primero, la valoración, porque los tipos de interés van cambiando, sobre todo la incertidumbre, no saber a dónde van, y lo tercero, entiendo que por la financiación también, ¿podrían venir por esas vías? Sin lugar a dudas, y bueno, la realidad está ahí, ¿no? Volviendo a España, ¿no? Hay operaciones que se han ralentizado, ¿no? Operaciones como la de Cepsa Química, ¿no? De más de 3.500 millones de euros en principio de valoración, donde hay principalmente fondos de private equity como bidders, operación como la de Planasa, por ejemplo, ¿no? Con unos 1.000 millones de euros de valoración. La venta de Alantra de Frías, ¿no? La venta de Flex por parte de Aurica Capital. Oye, pues son operaciones que en principio deberían haber salido a finales del 22 y se han visto afectadas porque son LBOs, son operaciones apalancadas por el capital riesgo y evidentemente si te sube el Euribor ya por encima del 3,4%, pues la valoración la tienes que adaptar. Dicho esto, hay herramientas suficientes pues, para salvar, pero esto lleva un periodo
de renegociación, y esas herramientas pues se pueden salvar de diferentes formas, con earnouts, por ejemplo, ¿no? Pero sí, evidentemente, pues operaciones apalancadas por parte del capital riesgo, pues tienen una brecha de valoración con respecto a las expectativas que inicialmente tenía el vendedor. Eso está haciendo que seguramente también venimos de un mercado de unos años donde el capital riesgo era mucho más competitivo que el comprador industrial, ¿no? Y ahora probablemente pues ya hay un pequeño reajuste. El comprador industrial, que tiene sinergias a la hora de valorar compañías, ahora seguramente en procesos competitivos pueda ser también, pueda volver a ser más competitivo que en los últimos años, ¿no? Donde ha sido el capital riesgo con operaciones LBOs, con tipos tendientes a cero, quien era más competitivo a la hora de hacer valoraciones y llegar al precio objetivo, ¿no? del vendedor. Y quería preguntarle también si nos ha dicho antes que, bueno, que 2022 en general ha sido un buen año. Y quería preguntarle sobre todo por los sectores donde se están viendo más movimientos corporativos, si nos puede decir algo o es la opinión que tenga. Entiendo que los más populares ahora mismo serán sobre todo enfocado energético, salud o incluso consumo básico. No sé si a lo mejor hay otros sectores que estén viendo un repunte también de interés corporativo, pero ¿cuáles son así los más importantes que está viendo ahora? Claro, pues sectores ante la incertidumbre, ¿no? También pues sectores más resistentes, ¿no? al entorno, y que incluso sectores que justifican valoraciones más elevadas, ¿no? Y donde previsiblemente va a haber un mayor crecimiento en los próximos años. Por su posicionamiento estratégico, evidentemente el sector energético, ¿no? Va a seguir los fondos de transición energética, pues seguirán invirtiendo, el sector se seguirá desarrollando, ya no solo con tecnologías más, pues ya más maduras, ¿no? Como fotovoltaico eólico, sino ahora pues veremos operaciones pues seguramente en hidrógeno verde, en almacenamiento, ahora hay el sector de autoconsumo, ¿no? Está también muy activo. Sector salud, pues también en España, pues sabéis, ¿no? Sabemos todos que ha habido un proceso de consolidación, incluso por parte de private equity, de clínicas privadas y de atención especializada, pues seguirá creciendo. El sector de biotecnología seguirá creciendo, tanto por parte industrial como por parte del venture capital del private equity. El sector de alimentación ahora está teniendo en los últimos meses, el último año y medio, mucha relevancia, ¿no? El sector incluso de cultivo de frutos secos, el sector hortofrutícola está teniendo un nivel de consolidación muy importante porque se está aportando una innovación tecnológica al sector que hace que sea más rentable y está incluso siendo objeto de interés por parte ya no solo de los fondos de private equity de growth, sino también de los fondos de infra, que empiezan a ver el sector agrario como una oportunidad de inversión y una especie de infra-like, ¿no? El sector educativo también está muy activo, también ha habido procesos de consolidación importantes, ya no solo de colegios privados, sino de universidades, de FP, ¿no? Y va a seguir activo seguramente. Ya veremos si a lo mejor incluso la enseñanza concertada puede tener actividad, ya hay algún proceso por ahí en el mercado, pues, y evidentemente el sector tecnológico, ¿no? Pues esos nichos de tecnología donde se anticipa un mayor potencial de crecimiento, pues seguirán siendo objeto de deseo, ¿no? Por parte del universo inversor. O sea que yo destacaría un poco estos sectores como los más activos porque son, bueno, justifican, ¿no? Valoraciones elevadas porque en principio pues van a tener un importante crecimiento, ¿no? A futuro. Pues nos anotamos estos sectores, Juan Alberto. Le quería preguntar también sobre su visión. 2022 buen año, pero ¿qué visión tiene para 2023? ¿Cree que puede ralentizarse este sector? ¿Cree que pueden ralentizarse los deals o va a mantenerse más o menos estable como en 2022? Obviamente nadie tiene una visión y podemos adivinar el futuro, pero más o menos ¿cuál es su opinión? Sí, efectivamente, difícil adivinar el futuro y menos aún después de la montaña rusa, ¿no? De acontecimientos que vivimos los últimos años, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En 2023, pero si no pasa nada fuera ¿no? Algo muy excepcional, yo creo que el sector se enfrenta a retos, evidentemente, pero como ha hecho durante el 2022, los va a superar, ¿no? Y probablemente una primera mitad
que por la subida de tipos pues sea menos activa y una segunda mitad de año más activa. ¿Y a qué retos se enfrenta el sector? Lo hemos dicho, esta brecha de valoración es evidente por la subida de tipos. Bueno, los ICOs probablemente ahora que hay que repagar el servicio de la deuda de los ICOs, pues también va a ofrecer algún reto importante para muchas compañías y seguramente hará que haya operaciones de distrés importantes en términos de volumen. Yo creo que también es importante ahora un reto de cara al inversor, de cara al private equity, es entender bien la P&L de las compañías que se han visto afectadas por la subida del precio de las materias primas, porque ya no te puedes coger el 2022 y darlo como 12 años de referencia, porque ha habido parte seguramente de ese 2022 donde no ha podido hacer la compañía no ha podido hacer un pass-through del precio, de la subida de coste de materia prima, el precio de venta, con lo cual te tienes que empezar a coger periodos más cortos, un current trading más corto para hacer esa valoración de la compañía. Eso es evidentemente un reto. Y bueno, seguramente habrá inversores que prefieran esperar a que se disipe la volatilidad y la incertidumbre, algo perfectamente justificable, pero no obstante también de crisis anteriores hemos aprendido que precisamente en estos entornos más complicados y más difíciles de mercado se encuentran las mejores oportunidades de inversión, ¿no? O sea, que es fácil olvidar esto, pero es una realidad a tener en cuenta, ¿no? Y por lo tanto yo anticipo que seguirá siendo un año activo, tanto para el capital riesgo, ¿no? El private equity como claro dinamizador y como sector que necesita seguir haciendo operaciones, como para las compañías, ¿no? Que al final, en este contexto también de rápida transformación y de incertidumbre y cambiante, pues las operaciones corporativas también para ellas es una forma defensiva, ¿no? De ganar competitividad, por crecimiento inorgánico, de crecer en posicionamiento o de crecer en integración vertical, ¿no? Es una herramienta básica para ellos, ¿no? Muchas gracias, Juan Alberto. Nos quedamos con esta frase que de crisis anteriores aprendemos que ahí es cuando podemos encontrar efectivamente las mejores oportunidades. Que tenga una muy buena tarde y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en Negocios Televisión. Muchísimas gracias, un placer. Buenas tardes. Nos despedimos de Juan Alberto Sánchez Torres, profesor del máster en